Bueno, el día de hoy vamos a estar estudiando la Escritura en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23. Vamos a ver los versículos del 20, bueno, no vamos a ver todos los versículos del 26 al 49. Vamos a ver una parte de estos versículos. Pero vamos a estar meditando respecto de los acontecimientos en esa porción de la Escritura. Y como introducción, a manera de introducción, vamos a recordar algo que vimos unos pocos días antes. En Lucas capítulo 22, nos vamos a regresar un poquito en el tiempo en nuestro estudio. Y vamos a recordar un poquito lo que aconteció en los versículos 39 al 46 del capítulo 22 que vimos hace algunas pocas semanas. Hermano, por favor. Lucas 22, 39 dice: Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de los Olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Cuando terminó de orar, se volvió a sus discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo? Les exhortó: levántense y oren para que no caigan en tentación. Ya nos regresamos a 3-4 semanas, ¿verdad? Estuvimos platicando un poquito de ello, pero yo creo que es súper importante recordar esto. ¿Qué es lo que Jesús hace? Lo que Jesús hace en este momento es algo que tú y yo debemos hacer cuando estamos en angustias, en dificultades, en tristezas. Algunas personas, muchas, montón, cuando enfrentan una situación complicada, se refugian en el alcohol, en las drogas, en el sexo, en fin, en cualquier cosa. Y no solamente las personas que no conocen de Dios, tristemente, lamentablemente, también personas que conocen de Dios o que conocemos de Dios, cuando viene la dificultad, nos alejamos de Dios. Y no solo nos alejamos de Dios en espíritu, sino también nos alejamos de Cristo. ¿Por qué digo nos alejamos de Cristo? No debemos olvidar que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando una persona está en un momento de dificultad, a veces lo que hace es alejarse de Dios, alejarse de Cristo y alejarse del cuerpo de Cristo, alejarse de la iglesia, alejarse de los hermanos. Cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es exactamente lo contrario. Estamos en dificultad, estamos en problemas, estamos en angustia, estamos en un momento de desierto. Hace un momento cantábamos esta canción del desierto, oración del desierto. ¿Y qué es lo que hacemos? No alabamos a Dios, no nos acercamos a Dios, no nos acercamos a su iglesia, no nos acercamos a los hermanos, sino que a veces no queremos ni ver a los hermanos. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué queremos enfrentar los problemas solos? Como si fuéramos más fuertes que Jesucristo. Fíjate qué es lo que dice Jesús en este momento. Quédense conmigo y oren. Pero los discípulos, al igual que tú o yo, a veces nos dormimos, nos adormilamos. Nos creemos más fuertes que el mismo Señor Jesucristo. Y no entendemos lo débiles que somos. Somos tan débiles, tan frágiles, tal vez yo más que tú. Pero ¿qué es lo que dice el Señor Jesús? Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Versículo 38, conmigo. La compañía en oración es importante. Tú y yo necesitamos compañeros de oración.
Necesitamos gente que esté ahí dispuesta a orar por ti, por mí. Y eso tiene que ser una costumbre. Dice aquí, versículo 39, Jesús salió de la ciudad y como era costumbre, se dirigió a orar. ¿Cómo entonces enfrentar las dificultades, los momentos de oscuridad, los momentos difíciles? Primeramente tenemos que tener una relación íntima con Dios. Y segundo, tenemos que buscar la voluntad de Dios. Versículo 42 dice, Padre, en mi carne me es difícil pasar por esto. En la carne tú y yo a veces nos es difícil pasar por situaciones. Nos es difícil enfrentar alguna situación en el trabajo, soportar al jefe. Nos es difícil soportar al esposo, a la esposa, al hermano de la iglesia. Dices, ay, Señor, ¿por qué no te lo lleva? O a mí, a cualquiera de los dos. Pero que sea pronto, Señor. ¿Por qué no se cambia de iglesia? ¿Qué cosas? Así dice, ¿qué cosas? No obstante, tenemos que buscar siempre, en todo momento, la voluntad de Dios. Jesucristo estaba orando y estuvo orando de una manera tremenda. Porque recordemos algo que hemos estado viendo en estos últimos días. La pasión de Cristo no empezó el día de su crucifixión. La pasión de Cristo empezó aún antes. Les comentaba hace como 3 semanas. 3 semanas, ¿verdad? Antes de que venga nuestro hermano. Antes de que vino el hermano, les estaba yo comentando lo siguiente. La pasión de Cristo comienza desde el momento en el que va al Monte de los Olivos y dice aquí que Él iba recurrentemente al Monte de los Olivos, a ese monte al cual lo iban a atrapar para orar. Qué terrible, muchos de nosotros a veces queremos huir de las situaciones, huir de las personas que nos causan algún tipo de aflicción o de daño. Pero Jesucristo no es así. Jesucristo nos da un ejemplo tremendo. Jesucristo va a ese lugar al cual lo van a atrapar y ahí ora continuamente. Y seguramente, como Él sabe todo y Él sabía lo que le iba a pasar, sabía que ahí lo iban a traicionar, que ahí lo iban a entregar, que ahí sus discípulos se iban a desaparecer. Y ahí iba a orar. No vamos a entrar en más detalle en esto porque esto ya lo vimos antes. Pero tenemos que recordar una cosa. Tenemos que buscar la voluntad de Dios, no la nuestra. Tenemos que saber, tenemos que entender que nadie sabe mejor qué es lo que más te conviene. Nadie sabe qué es lo mejor para tu vida que Dios. No hay cosa mejor que hacer la voluntad de Dios. Tú no sabes qué es lo que más te conviene. Tú a veces piensas que lo que más te conviene es cambiarte de casa, cambiarte de trabajo, cambiarte de esposa o de esposo. Pero quien sabe verdaderamente qué es lo que más te conviene es Dios. Solo Dios. Nos dice Pedrito en su carta, en su primera carta, en el capítulo 2, los versículos 20 al 25, lo siguiente. Pues, ¿qué gloria es que tantos sois aborrecidos y lo soportáis? Mas haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño de su boca. Y en cuanto le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no lo amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos de la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque nosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Muchas veces sufrimos, pero la verdad es que muchos de nuestros sufrimientos son causados por nuestro propio pecado. De pronto viene una persona
va en un auto a toda velocidad, así bien Martín, y por accidente, ¡pum!, le pega a un coche o atropella a alguien. Y entonces tiene que pagar por el daño del coche, o a lo mejor lo meten a la cárcel. Y entonces estando ahí en la cárcel o estando ahí sin dinero para pagar, dice, ay Señor, pero ¿por qué me pasa eso? Pues no creo que haya sido porque fuiste a velocidad lenta. Muchas de las cosas que acontecen en nuestras vidas son producto de nuestro pecado. Y entonces, estando en medio de nuestro pecado, sufrimos las consecuencias del pecado. ¿Eso qué gloria tiene? ¿Qué chiste tiene? ¿Qué? Nada. Nada. Es simplemente el producto de nuestro pecado. A veces nos hacemos mártires cuando verdaderamente estamos sufriendo las consecuencias de todas nuestras fallas. Tenemos dificultades con la esposa, con el esposo. ¿Y por qué de pronto viene la cara de fuchi con la esposa? ¿Y por qué viene el reproche? Y pues no será porque soy tan bueno, ¿verdad? Algo mal he hecho, muchas cosas mal he hecho para que vengan los reproches. La bronca, el pleito no viene porque te portas bien, sino porque algo mal hiciste a los ojos de la otra persona. A los ojos de la otra persona posiblemente no es tan mal, pero finalmente la otra persona lo ve mal. Ya pecaste contra la otra persona. Tal vez sin querer. O tal vez como el Chavo del 8, sin querer queriendo, o sea, sí querías. Nada más que te haces el... Ay, pues sin querer queriendo, sin querer. Pero finalmente eso delante de Dios no tiene ningún mérito. Sufrir por el pecado no tiene mérito delante de Dios. El mérito delante de Dios es que sufras sin deberla. Eso tiene un mérito especial delante de Dios. Vienes a tu trabajo, cumples con tus metas, cumples con tus cuotas. Si te toca limpiar, limpias todo. Si te toca acomodar, acomodas todo. Si te toca vender, vendes todo lo que tienes que vender. Si te toca estudiar, estudias todo. Contestas tus exámenes de la escuela perfectamente y de todas maneras el maestro te está molestando, o la esposa te está molestando, o el esposo te está molestando. Eso es aprobado delante de Dios. No solo el sufrirlo, el soportarlo, el estar ahí a pesar de que tú sabes que lo que estás haciendo es correcto. Eso delante de Dios es bueno. Dios te dice like cuando haces eso, dice, bien, excelente, ese es mi hijo, esa es mi hija. Continúa diciendo la Escritura, pues para eso fueron llamados. Muchas veces en el cristianismo se nos engaña. Gracias a Dios que hemos procurado ir sacudiéndonos de todas esas cosas. Iba a decir vaciladas, pero qué bueno que no dije. Si no, luego me dicen, ay, ese cuate se lo pasa diciendo puras cosas bien locas. Hemos procurado irnos sacudiendo de todo eso. De eso de ver, y aquí todo va a estar en paz, todo va a ser bueno, no vas a tener problemas, los problemas con tu esposo se van a terminar, los problemas con tu esposa se van a terminar, los problemas con tus hijos se van a terminar, te van a ascender, vas a ganar muy bien y te vas a ir a las Europas, ¿no? Y no es así, a veces te mandan, pero hasta China, ¿no? A pesar de que te portas bien y a pesar de que haces las cosas correctamente. En efecto, la vida cristiana no es que todo ahora va a salir perfecto. La vida cristiana es una prueba continua, una prueba diaria, una prueba en la que nosotros demostramos que vamos creciendo para llegar hasta la estatura de Jesucristo. La vida cristiana es soportar exactamente lo mismo que cualquier persona que no cree en Dios soporta. Es soportar envidias igual que las personas que no creen. Es tener una dificultad económica exactamente igual que las personas que no creen. Es ser envidiado
de otros igual que los que no creen. Es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Cómo tú reaccionas ante esas situaciones. Viene la esposa y te hace cara de fuchi. ¿Cómo tú reaccionas? Eso hace la diferencia. Eso te hace cristiano. Eso es lo que te hace cristiano. Para eso fuimos llamados. ¿Para qué? Para sufrir, para soportar adversidades, dificultades. Porque a través de esas dificultades, a través de esas adversidades somos purificados. Dice la Escritura que somos purificados de la misma manera que el oro. Chulada del oro, ¿no? ¿A cuántas gentes no les encanta el oro? A lo mejor el blanquito no, pero el amarillo como les gusta. Lo que relumbra, lo que brilla. Para que podamos ser así tan hermosos y tan perfectos como el oro, tenemos que ser pasados por fuego, por dificultades, por adversidades. Y a través de las adversidades vamos creciendo, vamos avanzando. Dios nos va enseñando cada día diferentes cosas. Hoy te enseña 1 por 1, 1 por 2, 2, y mañana te va a enseñar 3 por 3, 9, y después te va a enseñar raíz cuadrada de 9, que es 3, y después te va a enseñar otras cosas, ¿no? Espiritualmente hablando, emocionalmente hablando. Y cada vez que tú aciertas, que tú respondes acertadamente, te viene algo un poquito más complicado, porque así es la vida, porque así mismo pasa en la escuela, ¿no? Y le dicen a la niña, a ver, niña, haga una limpieza de dientes. Ya la hizo, qué bueno, ahora póngase una amalgama. Ya la hizo, ay, qué bueno, ahora póngase un puente redondo. Qué bueno, ahora hágase una endodoncia. Qué bueno, ahora. Entonces, así es la vida cristiana. Empiezas por la limpieza de dientes y terminas haciendo una, yo no sé qué sea lo más complicado, una endodoncia. ¿Qué es eso, hija? Mira, todavía ni sabes, pero tú me sabes. Así es la vida cristiana. A veces ni sabemos qué sigue, ¿no? Pero algo sigue, algo bueno, algo picudo. Y entonces la vida cristiana es crecer, es crecer, es crecer, es crecer. A veces el hermano o la hermana no crece, ¿por qué? Porque dice, es que yo no sé 1 por 1, no me pregunten raíz de 9. Hermano, así no vamos a crecer. Así no vamos a pasar la prueba y vamos a llegar hasta donde Dios quiere que lleguemos. ¿Por qué ustedes tienen aquí al frente a una persona tan difícil y tan complicada? Porque, Señor, gracias, porque si no me pusieras este hombre ahí, no fuera mejor. Si te pusieran a alguien tan dulce y tan amable, y tan bondadoso y tan generoso y tan apapachador, pues qué chiste, no crecerías. Pero por eso te puso a alguien tan dificilito como yo aquí, para que crezcas, para que seas un mejor. Jesús nos da un ejemplo tremendo a través de su humillación y de su exaltación. Dice la Escritura que el que se humilla será exaltado. La unidad del cuerpo de Cristo, la unidad en la iglesia es a través de la humildad. Siempre que yo me sienta más que el hermano, que la hermana, voy a estar en problemas. Voy a sufrir y voy a hacer al otro sufrir. Siempre que yo esté dispuesto a no necesariamente hacer mi voluntad, sino la de Dios, voy a lograr cada vez más la unidad en esta iglesia, en su cuerpo. Nuestro ejemplo para vivir es Jesucristo. Debemos ser santos así como Él fue santo. Debemos ser humildes, debemos ser puros, amables. Jesús nos enseña que murió por nosotros. Y no solamente nos enseña que murió por nosotros, sino nos enseña a vivir como Él vivió. Jesucristo nos da principios bien profundos. Lucas capítulo 23, versículo 34 nos dice lo siguiente. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué cosa tan tremenda. Jesús muere y estando, todavía no muere, pero estando en esa cruz a punto de morir, da un principio tremendo.
Las personas que estaban ahí no sabían que Él era el Rey de Gloria, el Creador del universo. Pero ¿qué es lo que hace? No dice, ay Señor, que caiga fuego del cielo y que se consuma esta bola de ignorantes. Sigue sin hacerlo, porque si no yo ahorita aquí no vería sino más que cenizas. Sigue sin hacerlo. Jesucristo murió en una actitud perdonadora, aún por aquellos que le estaban quitando la vida. Vino al mundo y el mundo no le conoció. Los ojos de los hombres estaban cegados. No se dieron cuenta quién era Él. Nació humildemente en un pesebre, en un lugar apestoso. Porque los pesebres que ahora ponen en las casas, pues los ponen bonitos, hasta le echan su perfume, su ley. Para los que conocen del rancho, así como Johnny Lauriel, los pesebres son apestosos. La majada de las vacas no huele precisamente a rosas. Jesucristo fue humillado desde su nacimiento. Después, en su juventud, en su niñez, le decían que era un bastardo, un malnacido, un hijo sin padre, que su papá no era José, sino el lechero, ¿no? ¡Qué terrible! Después, muchos, algunos, no todos, algunos de los que lo vitoreaban y lo recibían tal vez con aplausos, a las pocas días decían, crucifícale. No todos. El Señor entendía la pecaminosidad del hombre y sabía que los hombres eran y son depravados. Que el pensamiento del hombre es perverso. Y en su crucifixión, Jesucristo nos enseña una cosa bien tremenda. ¿Cuál es la condición del hombre sin Dios? El hombre sin Dios es depravado. El hombre sin Dios es perverso. El hombre sin Dios es malo. El hombre sin Dios es rencoroso, egoísta, orgulloso, vanidoso. Y no le sigo, porque si no aquí me voy a llevar ya todo el tiempo de lo que resta de la predicación. Nos dice la Escritura que no hay nadie que busque a Dios. Los hombres no buscamos a Dios. Los hombres por naturaleza no reconocemos a Dios. Y es por eso que lo rechazan, porque no lo conocen. Nos dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. Y precisamente por eso el hombre está destituido, está fuera, está quitado de la gloria de Dios. La única manera en la que el hombre puede acercarse a Dios es a través del perdón. El hombre es pecador y no puede entrar en la presencia de Dios, por más que uno se esfuerce. Todo esfuerzo del hombre para llegar a Dios y para llegar a la presencia de Dios es un esfuerzo inútil. Por más altos que sean los estándares de cada hombre o de cada mujer, vistos desde la perspectiva humana, son inútiles. Todo esfuerzo para llegar a Dios es inútil. Solamente podremos llegar a Dios a través de la aceptación de que Cristo murió en mi lugar, murió por mis pecados, que yo no me merecía. No me merecía eso, pero Él me lo da gratuitamente. Y entonces Jesús aquí nos da otra enseñanza tremenda. Tenemos que estar preocupados. ¿Por quiénes? Por los que nos maltratan, por los que nos ultrajan, por los que nos hacen daño, por los que nos persiguen, por los que nos rechazan, aún por los que se burlan de Dios, por aquellos que usan el nombre de Jesús en vano. Y nos dice la Escritura en Tito capítulo 3 que nosotros en otro tiempo, y también eso lo dice en Efesios capítulo 2, en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes.
¿Hasta qué? Hasta que el Espíritu de Dios nos abra el entendimiento. Pero qué terrible y qué triste es, como lo cantábamos hace un rato. 1000 veces te fallé, mas tú fuiste fiel. A pesar de que ya Dios nos abrió el entendimiento, a pesar de que el Señor ya nos perdonó de nuestros pecados, y a pesar de que nos dice, perdonen a los demás, así como yo les he perdonado, en la oración que Jesucristo nos enseña. Nos dice que, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, y después dice, perdónanos por nuestras ofensas, así como yo no quiero perdonar a los que me ofenden, ¿verdad? No dice eso. Dice así como yo perdono a mis semejantes. ¿Por qué, pues, si el Señor nos dice que perdonemos, no perdonamos y vivimos con rencor, con odio, con amargura? Nos hacemos daño y les hacemos daño a los demás. En otro tiempo éramos rebeldes, éramos insensatos, pero ahora ¿por qué seguimos en esa actitud de rebeldía y de insensatez? Como si no conociéramos la verdad. Tenemos que dejarnos de esas cosas y ya perdonar a los que nos ofenden. Porque muchos de ellos, no digo que todos, no saben lo que hacen. A veces pasamos corriendo y le pisamos el callo a alguien, a veces sin querer, pero a veces como el chavo, a veces queriendo. Versículos 34 en adelante. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba hablando, y unos gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también encarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le dijo, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, respondió diciendo, ni aún tenemos a Dios, estando en la misma condenación, nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ninguno mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La verdad es que no todas las personas aceptan a Cristo. Unos lo aceptan, otros lo rechazan. No obstante, aún en el último momento de tu vida, bueno, creo que ya no, porque ya lo hiciste antes. Pero si no lo has hecho aún, todavía en el último momento de tu vida tienes la oportunidad de aceptarlo. Cuidado, no sabes cuándo llegará ese último momento. Tenemos entonces nosotros esperanza que muchos de nuestros familiares y amigos que no han aceptado a Jesús como único y suficiente Salvador, no hace falta nada ni nadie más que Jesucristo, lo acepten. Tenemos la oportunidad de aceptar a Cristo si no lo hemos aceptado aún en el último momento de nuestras vidas. No obstante, tenemos aquí una demostración tremenda e interesante, y este hombre puesto ahí a un lado de Jesucristo es un ejemplo tremendo de la gracia de Dios. Es un ejemplo que se usa un montón de veces para demostrar el amor de Dios, la gracia de Dios, que es verdaderamente incomprensible. Pero también tenemos algo sorprendente en la vida de este hombre. Este hombre no vio tal vez milagros, no vio tal vez la multiplicación de los panes y de los peces. Este hombre no vio sanar a un leproso, ni tampoco le revivieron a un familiar. No había nada aparentemente sobrenatural. Este ladrón no va
y no reconoce a Jesús porque hay algo milagroso, algo sorprendente, como tal vez muchos en aquel tiempo y aún ahora, que tal vez se van de rodillas de un lugar a otro para buscar un milagro, para buscar que las cosas con el esposo, con la esposa se solucionen, y de pronto se solucionan. No, ese ladrón no va a Jesús por eso. Este hombre no va buscando un milagro. Y hay muchos que a día de hoy siguen buscando milagros. Pero dice Jesús en algún momento de su ministerio, ¿qué es más fácil? ¿Decirle a este hombre, levántate y camina? ¿O decirle, tus pecados te son perdonados? Ambas cosas son complicadas. No obstante, aún el mal, el engañador, cuyo nombre ni vamos a mencionar, engaña y puede hacer milagros. Y sus cachanchanes también pueden hacer milagros. Es verdad. Él es el imitador desde siempre. Ha buscado imitar a Jesucristo. Ha buscado imitar a Dios. Puede hacer milagros, puede hacer cosas sorprendentes. Pero una cosa no puede hacer el imitador: perdonar pecados. Gente el día de hoy se va con una bruja, con un medio, y le hace supuestamente el milagro. Un engaño. Pero el perdón de pecados. El perdón de pecados es algo que solamente Dios puede dar. Milagros hay en muchos lados. Milagros, muchos de ellos engañosos. Pero aquí vemos en este hombre que está hablando de Jesucristo, que él es convencido de que ese hombre que está ahí no puede sino ser alguien especial, alguien importante, que estando en esa condición y en esa situación tan difícil, es capaz de decir, perdónales a todos estos porque no saben lo que hacen. Solamente alguien que está conectado con Dios, solamente alguien que viene de Dios puede hacer eso. Porque tú y yo en la carne, ¿qué hacemos? Cuando alguien nos lastima o nos ofende, con razón o sin razón, no estamos para juzgar eso. Ay, Señor, ¿por qué no se le ponche la llanta? Ay, Dios, ¿por qué no se le paran más los pelos? Ay, Señor, ¿por qué no? Ay, no se le caen los dientes y se queda chimuelo. Para que tenga más trabajo la vida. No, ¿verdad? Nuestra naturaleza es esa. Es que se vaya, que se muera. Ojalá que no, quién sabe qué tanto dicen. Hay un montón de canciones y cómo pegan, ¿verdad? Casi todas las rolas que tienen que ver con cosas así de ojalá que te mueras y que te vaya de mal y que no sé qué tanta. ¿Cómo le encanta a la gente, verdad? Les fascina. ¿Por qué les fascina? Porque su corazón en eso piensa, porque su mente y su corazón está tan llena de toda esa cosa. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que quieren? Pero cuando tú estás conectado con Dios, estás enchufado, todo cambia. Jesucristo tenía una relación tan fuerte con su Padre que dijo, perdónanos porque ellos no saben lo que hacen. Y entonces, una manera tan hermosa de compartir el Evangelio, no necesariamente es que vengas y le digas, Juan 3:16, porque de tal manera, una manera bien hermosa de compartir el Evangelio es decir, ¿sabes qué? Te perdono. Ya me pisaste en los callos, me pisaste en mi juanete, pero te perdono. Entonces la persona va a decir, ¿y ahora qué le pasó? Está, no, es que Dios me bendiga. Por eso, a pesar de que me hiciste una infamia, te perdono. Te perdono porque tengo que perdonarte, porque de la misma manera en que Dios me perdonó, yo te tengo que perdonar a ti. Porque de otra manera no soy hijo de Dios, nada más le hago al puro cuento. Si no te perdono, estoy en problemas. Este hombre es convencido por Dios porque las tinieblas que hay en su corazón son disipadas. Dos personas en la misma situación. Una reconoce a Dios y el otro no hace más que maldecir. Dos personas en la misma situación. Dos cristianos en la misma situación. Uno perdona y otro no.
Los cristianos en la misma situación uno chismosea y el otro no. Los cristianos, etc. Continuamos, Juan 19, 27, 25 a 26. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Es interesante porque vemos aquí Jesús nos enseña el amor sin egoísmo. ¿Cómo está esto? En medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, Jesús está pensando en esa mujer que le acompañó durante toda su vida. Es interesante porque a veces cuando nosotros estamos en una situación difícil, estamos en dolor, estamos en sufrimiento, no queremos que nadie nos toque, es más, no queremos que ni el aire nos pegue, porque hasta el aire nos molesta. Pero aquí Jesús está sufriendo y está pensando en los demás. Qué interesante, eso es ya otro nivel, ¿no? Estás en una dificultad, estás en problemas y de pronto viene alguien y tú ves a una persona en problemas y dices, bueno, lo ayudo a él, yo estoy en problemas, pero él necesita de ayuda. Yo estoy en problemas, pero él necesita mis oraciones. Yo estoy en problemas, pero qué tremendo es. Y tal vez qué difícil nos es para nosotros cuando estamos en problemas, en vez de orar por mi problema, orar por el problema del otro. No sé si alguna vez lo has hecho, pero si no lo has hecho, te animo, hazlo. Deja de pensar solamente en tus problemas. Yo sé que tienes un montón. Pero sabes que algún otro hermano está en dificultad, ora por él. Aquí en medio de su dolor, es interesante porque Jesús, según vemos en los ministerios, desde la boda de Caná y hasta ahora a su madre terrenal, y los evangelios normalmente le dice mujer, no le dice madre. Mujer, mujer, mujer. Cuando es el primer milagro de Jesús, de la multiplicación, de la conversión de agua en vino, tampoco le dice mamá, le dice mujer. ¿Qué te traes? Todavía no es el tiempo de que yo milagros, pero bueno, por amor a ti lo voy a hacer. Pero ahora en este momento se refiere a él como madre. Busca en los evangelios y no vas a encontrar que Jesús le llama madre a su madre, sino hasta ahora. Es interesante. Es importante que María tenía que reconocer a Jesús no como su hijo, sino como su Salvador. Es importante tener claridad. ¿Quién es el Salvador de quién? ¿Quién hizo a quién? Dios hizo a María, no María hizo a Dios. Y se preocupa por ella, su Salvador. Se preocupa por su mantenimiento, se preocupa por su cuidado. Muchos de los hermanos que están aquí a tu alrededor tienen dificultades. Ora por ellos. No pienses solamente en tus dificultades. Mateo 27, del 46 al 47. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: ¿a Elías llama a este? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? La muerte. Recordemos que la palabra muerte significa separación. Oye, eso ya me lo dijiste, te lo tengo que recordar. Porque lo tenemos que tener siempre claro en la mente y en el corazón. Como la consecuencia del pecado es la separación de Dios en este momento, ya que Jesucristo está pagando por todos nuestros pecados,
Es el único momento en toda la eternidad, pasada y futura, en la que Jesucristo es separado de su Padre. Horas terribles. Una comunión siempre íntima y siempre cercana con el Padre, Jesús siempre platicando con el Padre siempre oyéndolo y siempre platicando con Él, y en este momento separados. ¿Por qué? Porque nos dice la Escritura, Él se hizo pecado por nuestro pecado. Él no pecó, pero se hizo pecado por nuestro pecado. Los problemas, las preocupaciones, las dificultades, no te separan de Dios. Dice la Escritura que ni la muerte, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni los ángeles, ni los potestades, ni los principados, ni los poderes celestiales, ni la angustia, ni la desnudez te separarán de Dios. Pero el pecado sí te separa de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? El pecado. ¿Quién nos separará del pecado? Del amor de Cristo. ¿Quién nos separará del pecado? Eso es lo que nos separa del amor de Cristo. Eso es lo que nos separa de Dios. Cada vez que tú y yo pecamos contra Dios, contra alguno de nuestros hermanos, estamos separados de Dios. Nos alejamos de Dios. No podemos estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque alguien cochinote, alguien en pecado no puede estar cerca de la presencia de Dios, porque Dios es puro, santo y perfectamente limpio. Nosotros no podemos jugar con el pecado no es algo ligero, ni se debe tomar a la ligera. Nosotros no experimentaremos la separación eterna de Dios. ¿Por qué? Porque si tú ya aceptaste a Cristo como tu único y suficiente Salvador, vas a estar siempre, eternamente en la presencia de Dios. Siempre, siempre. Pero mientras vivamos en esta tierra, cada vez que pecamos, nos separamos de Dios. Cada vez que reconocemos nuestro pecado y pedimos perdón a Dios y cambiamos nuestro rumbo, otra vez ahí venimos de regreso. Y como diría la salsita aquella, la vida es una montaña rusa. Subimos, bajamos, subimos, bajamos. Qué barbaridad. Y la idea es que nos mantengamos cada vez más arriba, y que bajemos lo menos posible. ¿Por qué Jesucristo se siente en este momento desamparado? Porque Él tenía que pagar por todos nuestros pecados. Tenía que estar separado de Dios. Todo el pecado tuyo y mío cayó sobre Jesucristo. Y como nadie que es pecador puede estar en la presencia de Dios, por eso Jesús es separado de Dios en este momento. Momentos de angustia, de dificultad, terrible. Así como cuando a algunos de ustedes se les pide un niño, mi hijo, ¿dónde está el hijo? O el niño chiquito, papá, ¿dónde está el papá? Y está en el centro comercial y no sabe dónde está el padre. Sobre todo un niño chiquito, cuando le pasa eso, se angustia. Una angustia similar, pero de tamaño universal, es la que está sufriendo Jesucristo, separado de Dios, sin comunicación con Dios. ¿Dónde está el Padre? Todo fue tinieblas. Este era el momento de las tinieblas. Juan 19, 28. Después de esto, sabía Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese. Tengo sed, y estaba ahí yo con la vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un resopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, le dijo: con su mano es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Algo tan simple como la sed, ¿no? Se hace notorio que Jesucristo fue 100% hecho hombre. Y posiblemente le pasó lo que a mí hace un rato, de pronto dijeron, ay, ¿y el cabra dónde está? Entonces que tenía que ir ahí abajo a los pits, ¿no? Yo me imagino que también Jesucristo en algún momento tal vez estaba platicando y les dijo, espérenme tantito, ¿no? Ahorita regreso.
Nada más voy aquí como 3 arbolitos adelante y regreso. Tenían las mismas necesidades que tú y yo. Nos dice la Escritura que Él se hizo carne y fue tentado en todo, pero no pecó. No cometió pecado. Él se puede identificar contigo y conmigo. ¿Por qué? Porque al igual que tú y que yo, sintió, lloró, le dio hambre, le dio sed, sudó, le dio sueño, estaba cansado. Y Jesucristo, en muchos sentidos, el creador del universo, aquel que con solamente decir, hágase el agua, se hace, tuvo que demostrar su humildad al depender de otros. Imagínate, el ser del cual depende todo el universo, ahora dependiendo de que alguien a lo mejor le dé un taco. El ser del cual depende que el sol, la luna y las estrellas se muevan, ahora esperando y solicitando a una mujer, regálame un vasito de agua. ¿Y para qué? Para demostrarnos la humildad. ¿Por qué? Porque en este mundo, ¿qué es lo que siempre te enseñan? Sé independiente, tú lo puedes, sobre todo a las mujeres, ¿cómo les han embutido en la cabeza que tienen que ser independientes, que son independientes? ¿Para qué quieres amar? Tú eres la que lavas, la que planchas, te vas a trabajar y todavía después de trabajar vienes y lavas la ropa. Eso es un inútil. Ratas de 2 patas. La independencia. La independencia. ¿Para qué lo quieres? Si ni peinar se puede. El mundo enseña y nos atiborra de sus ideas. Pero el creador del universo te dice, mira, yo me hice hombre y te demostré qué significa ser humilde. Ser humilde significa dependo de ti, igual que tú dependes de mí. Para que funcionemos como matrimonios, tenemos que entender la interdependencia, que uno y otro, que dependemos el uno del otro, que dependemos los unos de los otros en la iglesia, que todos somos necesarios, que somos un cuerpo. Tenemos que entender que aquí no somos un equipo. A esto que a veces le llamamos grupo de alabanza, ellos tienen que entender, y aquí me faltan como 2 o 3, pero ellos tienen que entender, y nosotros tenemos que entender que esto no es un grupo, sino un cuerpo. Hay una gran diferencia. Métete eso en la cabeza. Tú no eres de un grupo, eres de un cuerpo. En un grupo o en un equipo, los miembros son intercambiables. Cámbiate a este y pon a aquel. Eso es lo que pasa en los grupos, ¿no? Los grupos son intercambiables. Pero el cuerpo. ¿Sabes qué? Este dedo no me gusta. Mejor me lo quito, ¿no? Ay, las muelas no me gustan, mejor me las quito. No es así en el cuerpo, ¿verdad? Todos somos parte de un cuerpo y nos tenemos que sentir parte del cuerpo. Aún este dedo es tan necesario, aunque parece que no hace nada. Cada parte de tu cuerpo es indispensable y es necesaria. Jesucristo nos enseña ser humilde y ser dependiente. Versículo 30 del capítulo 19 de Juan. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesucristo finalmente llegó a la meta, cumplió el propósito y dijo, Señor, Padre mío, lo logré, lo hice. Nuevamente, en la cruz, no en la sepultura. Eso lo tenemos que entender. En la misma cruz hay victoria. En la misma cruz nuevamente
estando ahí, regresa a la comunión con el Padre. En la misma cruz nuevamente Jesús dice, lo logré, triunfé. Él triunfó en la cruz y después volvió a triunfar de la muerte. Entonces, Él fue de victoria en victoria. Jesús le dijo al Padre, Señor, lo logré. Di perdón a los que me ofendieron. Señor, lo logré. Les mostré mi gracia y mi amor. Señor, Padre, lo logré. Pensé en ellos, no solamente en mí. Padre, lo logré. Lo logré. Pagué todo el pecado. Y entonces viene Él y triunfa. Triunfa sobre el pecado, sobre la envidia, sobre el orgullo, sobre la vanagloria. Triunfa sobre Satanás. Triunfa sobre la muerte. Más adelante hablaremos de eso próximamente. Lucas 23, 44 para adelante. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvió golpeándose el pecho, pero todos los conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Entonces Cristo muere encomendándose en las manos del Padre, en el cuidado del Padre. Nos dice la Escritura, encomienda a Dios tus caminos y Él enderezará tus veredas. También nos dice, encomienda a Dios tus caminos y Él hará. Romanos 12. También nos dice que tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En 1 Pedro capítulo 2 dice que mientras lo maldecían, lo ultrajaban, Él no respondía maldiciendo o ultrajando. Que cuando lo amenazaban, Él no respondía amenazando, sino que encomendaba su causa a aquel que juzga con justicia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer siempre y en todo momento? Encomendar nuestra vida a Dios. Y ya finalmente, después de esta breve reflexión, podemos ver que hay 7 cosas importantes que podemos aprender de esta porción de la Escritura. Número 1, tenemos que vivir perdonando a todos aquellos que pecan contra nosotros. ¿Cuántas veces, Señor, tendré que perdonar al que peca contra mí? 3 veces, 2, 5, 7, 10, todo el tiempo. Segundo, tenemos que proclamar el Evangelio a todas las almas perdidas. Y recuerda, proclamar el Evangelio no necesariamente es solo hablar de Jesús. Proclamamos el Evangelio a través de nuestra vida, a través de lo que hacemos. En ese momento Jesucristo no le estaba predicando al de la cruz simplemente con sus actos. Él demostraba que Él era Dios. Con tus actos tú puedes demostrar que eres cristiano. Con tus actos demuestras quién eres. Con tus actos. Muchas veces sin hablar, y muchas veces es mejor no hablar, porque a veces hablamos y decimos cosas que no tenemos que hablar. No necesariamente manifestándose, sino orando. Tercero, vivir sin egoísmo, pensando en las necesidades de los otros. Tú también tienes necesidades, sí, pero vive sin egoísmo. Piensa en los demás, deja de pensar solo en ti. No eres la persona más importante del universo. La persona más importante del universo es el creador del universo. Cuarto, tenemos que entender cuáles son las implicaciones del pecado, la causa del pecado.
la consecuencia del pecado. Quinto, tenemos que aprender a dejar que otros suplan nuestras necesidades. Para muchos es difícil esto. Muchos se sienten tal vez inútiles, cosa que no deberían. Ay, es que yo no hago esto, o no coopero con aquello, no. Déjate de eso. Déjate de eso. El creador del universo tuvo necesidad y aceptó. Aceptó con humildad que alguien le diera agua, que alguien le diera algo que comer. Eso es algo en lo que tú y yo tenemos que avanzar. Y cuando alguien te regala algo, y gracias, Padre, gracias por esta persona que me regaló este taquito, que me regaló una compu, que me regaló un carrito, que me regaló una casa. Dios puede hacer eso. Dios, gracias. Que me regaló una agüita. Gracias. Deja que otros te ayuden a satisfacer tus necesidades. Sexto, tenemos que, así como Jesucristo, decir, lo hice, lo logré. Termina la meta que Dios te ha encomendado. Y últimamente, y por último, encomienda tu vida a Dios. Toda tu vida y aún tu muerte. Y como resultado de una vida perfecta, Dios resucitó a Jesucristo. Y Él promete que tú y yo también resucitaremos. Pese a que nosotros no vivimos una vida perfecta, pese a que fallamos y pecamos, Él nos resucitará. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Para que su muerte no sea en vano. Vamos a ver. Amadísimo Señor, te doy gracias porque en esta oportunidad me permites compartir con mis hermanos acerca de ti, acerca de tu obra en la cruz. Señor, te suplico que nuestra mente y nuestro entendimiento cambie, que transformes nuestra manera de pensar para que cada vez más seamos como Jesucristo. Gracias, Dios. Gracias. En su nombre. Amén. Bueno, pueden ponerse de pie.